García Álvarez, Sergio Bonilla y Fernando Bonilla. Buenas tardes. Nada más para explicarles tantito. Mi hermano, mi madre y yo escribimos un documento que les vamos a leer. Antes tocamos unas palabras para cada uno y después leeremos esto que escribimos. Bueno, nada más. Durante 4 años y 4 días pensaba con terror en que este día llegaría irremediablemente. Y hoy estoy aquí, arropada por amigos entrañables, nuestros hijos, nuestros nietos. Héctor en alguna parte me estará diciendo: Sofi, te toca, ¿estamos o no estamos? Y hoy toca agradecer. Este largo y complicado proceso nos permitió conocer dentro del sistema de salud público y privado a personas maravillosas que nos hicieron más amable el camino. Gracias por sus sonrisas, por sus buenos días, don Héctor, va a ver que todo va a estar bien. Gracias por sus apapachos y sus abrazos hacia mi persona, pero sobre todo gracias a ti, Héctor, por tu buen humor, por tu enorme esfuerzo y disciplina de todos los días, por tu inmenso amor a tus amigos, a tu profesión, a tu país, a tus hijos, a tus nietos y a mí. Y sobre todo, muchas, muchas gracias por estos 4 años extra que me regalaste. Estoy seguro que mi padre encontraría algún momento para aligerar la solemnidad y hacer un chiste. Este espacio es para ustedes. Nosotros tuvimos la fortuna de no quedar con nada y de decirle todo lo que lo amábamos y respetábamos, y tuvimos el tiempo para despedirnos, para prepararnos para esta despedida. Bueno, si es que eso se puede. Mi padre también creo que tuvo ese tiempo. Creo que está orgulloso de nosotros 3 y de su familia. Y bueno, Padre amado, aquí estamos, honrándote una vez más y con el reto de aventarnos un clavado a tus más viejos ejemplos para redescubrirlos, porque luego el tiempo los envuelva. Gracias a cada una y a cada uno de ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, mi padre fue una persona que supo diferenciar perfectamente siempre su vida privada y su vida pública. Y se desempeñaba muy bien en los 2 ámbitos. Fue un maestro en ese sentido, como en muchos otros. Y tuvimos la oportunidad de, muy gratamente,
estar muy cerca de él y de despedirlo en la intimidad de su alcoba, tomándole la mano a sus personas más cercanas. Y como bien decía mi hermano, por el contrario, es un acto público que se trata de todas las personas que estamos aquí reunidas, de todas las personas que están aquí representadas, porque mi padre tocó muchísimas vidas. Y bueno, pues es un honor estar en este recinto que pertenece al pueblo de México, y es por eso que esto es un acto público en el estricto sentido de la palabra. Yo solo palabras de gratitud, por supuesto, en muchos sentidos, y específicamente quisiera hablar que creo que mi padre se podría definir por encima de todas las cosas como un tipo que disfrutó de la vida como que más. Era un hombre que procuraba muchísimo su placer y su gozo, aunque siempre fue muy cuidadoso de atender las responsabilidades y los deberes que se derivaban de la búsqueda de su placer. Y cuando lo diagnosticaron de cáncer, creo que fue una bomba para todos, y yo creo que mi papá se quería ir a pegar desde entonces. Sin embargo, tuvo la generosidad de aventarse este trance de alguna manera para prepararnos a todos los que nos rodeábamos. Sí, en primer lugar, ¿no? por su mujer y por nosotros. Para este final, y también él mismo, ¿no? Por supuesto. Y creo que fue un acto de muchísima generosidad, ¿no? Yo hablo muy particularmente, yo le escribí una obra de teatro que originalmente iba a actuar él y que ya no pudo hacer, que se llama El corrido del Rey Lear, que todavía está en temporada en el canto léxico. Puede parecer de muy mal gusto que haga un comercial, pero es la despedida que yo ideé para mi padre, y la última vez que bajó las escaleras de su casa fue para ir a ver esa función. Entonces, pues le agradezco eso. En esa obra le digo cosas que nunca le había dicho. Así que sé que se fue con absoluta tranquilidad, en el sentido que no le debía nada a nadie, que no se quedó nada en la buchaca, ni nosotros nos quedamos con nada por decir. Y para concluir esta intervención, les puedo asegurar que la única preocupación con la que se fue mi padre fue con que acompañáramos a mi mamá. La única. Me lo repitió muchísimas veces. Así que, bueno, para la gente cercana y para la gente no tan cercana, el último deseo de mi papá, no tengo ninguna duda, fue acompañar a mi mamá. Y bueno, con esto concluyo esta intervención. Vamos a leer el documento que preparamos, y bueno, ustedes comprenderán si de pronto nos tropezamos por la chilladera. Queremos platicarles algunas cosas sobre Héctor. Seguramente muchas ya las conocen y otras les resultarán nuevas. Por ejemplo, en todos lados dicen que nació en Tetela de Ocampo y Puebla, pero eso no es cierto. El que nació en Tetela fue su padre, mi abuelo Rodolfo Bonilla Cortés, un hombre férreo que llegó a la Ciudad de México descalzo, sin saber cómo usar un teléfono, y que, entre otros logros, fundó la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Pero Héctor, como la torta de tamal, era orgullosamente chilango.
Tan chilango que en 2019 fue declarado Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. Nació en 1939, fue el último de 6 hermanos, Rodolfo, Leonor, Alberto, Elsa e Irma. Mis abuelos fueron, el ya mencionado, Rodolfo Bonilla y Leonor Reventún, una brillante profesora que de niña fue tan buena estudiante que la condecoró personalmente el presidente Francisco Madero. Perdonen la pausa, pero la diferencia de las lecturas está... El mundo era muy distinto hace 83 años. En 1939 inició la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año, protagonizada por Clark Gable y Vivian Leigh, dirigida por Victor Fleming, se estrenó la película Lo que el viento se llevó. En 1939 murieron Antonio Machado, el Papa Pío XI y Sigmund Freud, quien por cierto sería interpretado por mi padre en la obra Histeria en 2004 en el Teatro del Granero. Mi padre también bautizó a su perro, un labrador negro, como Freud. Tenía la costumbre de llamar a sus perros como sus personajes. El Phineas, como Barnum, y el Silvestre fueron algunos de ellos. También tuvimos a la Bengala, que se llamaba así como referencia a Bengalas en el cielo, el título original de Rojo Amanecer. El 39 fue un año de apogeo en el teatro para el dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Brillaban en las artes plásticas Picasso, Kandinsky, Paul Klee y Joan Miró. El físico Albert Einstein, que dio nombre a la secundaria en la que estudiaría mi padre unos años después, le escribía a Franklin Delano Roosevelt acerca de los peligros de la bomba nuclear. En 1939 se aisló la vitamina K y se producía penicilina en gran escala. Era descubierto el factor sanguíneo RH. Los Estados Unidos negaron la entrada a Florida del barco San Luis, que llevaba a 963 refugiados judíos. Siam se convertía en Tailandia. Ese año también nació un célebre personaje de tiras cómicas que se disfraza de murciélago. En España, después de 3 años de guerra civil, se consumaba el golpe de Estado fascista en contra del legítimo gobierno republicano. Y el presidente Lázaro Cárdenas del Río dio un ejemplo de dignidad y valentía a todo el mundo, recibiendo en nuestro suelo a los españoles perseguidos por el gobierno usurpador. Y el 14 de marzo, Y el 14 de marzo de aquel año nació mi marido. Nació en su casa, en la calle de Niágara 9A de la colonia Cuauhtémoc, donde pasó toda su infancia. Mi papá nació en su casa y murió en su casa, en la calle de Niágara y en la calle de Nigeria, respectivamente. Hoy, en vez de la casa de Niágara, hay un edificio. A unas cuadras de ahí, en la esquina de Río Nazas y Río Tíber, se encontraba el restaurante María Bárbara, que presumía la única televisión del barrio. Mi padre nos platicaba que ahí fue testigo de importantes eventos, como la pelea entre el Santo y Black Shadow. Estudió la primaria en la escuela anexa a la normal de maestros. Para el último año de primaria, sus padres lo cambiaron al colegio Simón Bolívar, una escuela más fifí en la que Héctor envidiaba las tortas de jamón de sus compañeros, porque a él nomás le mandaban torta de frijol con huevo. En ese sexto de primaria, otros niños le presumieron los regalos que recibirían si culminaban exitosamente el ciclo escolar. Mi papá se esforzó y logró el mejor promedio de su generación, ilusionado por la esperanza de conseguir una bicicleta como recompensa. Sin embargo, únicamente obtuvo las frías palabras de su estricto padre: era tu deber. Desalentado, reprobó el primer año de secundaria y fue dando tumbos hasta que llegó a la secundaria número 15, Albert Einstein. Más tarde ingresó a la prepa 1 y después a la prepa 4. En esta etapa florecería su inquietud por las artes y el conocimiento, gracias a las clases de maestros como Vicente Magdaleno, responsable
responsable de una de las primeras experiencias escénicas de mi padre, un montaje estudiantil de la obra Los de Abajo, de Mariano Suela. Durante su adolescencia forjó amistades trascendentales, cómplices de serenatas, borracheras, cascaritas. Sus amigos de la juventud fueron Juan Largundo de Chaparro 10, Carlos Barajas, Hernán El Elote González y Sergio Legazpi, el Chimo, por el cual yo me llamo así. Ya me lo vuelvo a recordar. Hijo de dos brillantes profesionistas, en la familia la educación superior era obligatoria y solo había dos opciones: medicina o docencia. Mi padre le encontró la cuadratura al círculo y entró a estudiar Derecho en la UNAM en 1957. Pero esto solo era una tapadera para su verdadera pasión, el fútbol americano. Fue coreback del equipo de Leyes y no logró debutar en Pumas porque una tacleada le voló el casco y le aplanó la nariz y de paso le truncó la carrera deportiva. Sin embargo, los colores azul y oro lo acompañaron durante toda la vida, incluso hasta la muerte, porque cuando hace unos días murió, decidimos vestirlo y cremarlo con sus fans de los Pumas. Y sin maquillaje. Su hiperactividad lo llevó a considerar que estudiar Derecho y jugar americano era poco, y se le ocurrió que también podía meterse a estudiar teatro. Ingresó a la Escuela de Arte Teatral, que hacía apenas unos años se había mudado de aquí, del Palacio de Bellas Artes, a las instalaciones de lo que hoy es el Centro Cultural del Bosque. Alguna vez su maestro, Emilio Carballido, al verlo llegar en un entrenamiento cubierto de raspones y cicatrices, enfundado en una chamarra de cuero, le sugirió que abandonara el teatro y le dejara su lugar en la escuela a una persona con más sensibilidad. Pero no le hizo caso. Y aunque no abandonó la actuación, el deporte siempre fue muy importante para él. Prácticamente desde los 18 años, hasta que le diagnosticaron artrosis en 2003, salió a correr todas las mañanas de su vida, en Chapultepec, en el Bosque de Tlalpan o en el Parque de Chimal. Jugó basquetbol, fútbol, voleibol en la UAI y después en el Asturiano, en el Centro Asturiano. Fue un aficionado muy tranquilo. La derrota de alguno de sus equipos le podía arruinar el día, pero alguna victoria importante solía ser una buena excusa para convocarnos a agarrar la pelota. Sus equipos fueron los Pumas, de soccer y americano, los extintos Cóndores, los Acereros de Pittsburgh, el Barça, la selección mexicana de absolutamente cualquier disciplina, los Lakers, los Dodgers y, por supuesto, los Diablos Rojos de México, a los que les compuso un himno. Con la misma pasión aborrecía a la América, al Real Madrid y a los Vaqueros de Dallas. En 1966 se compró su primer coche, un bochito azul con el que recorrió la ciudad de norte a sur y de este a oeste varias veces al día. Como le suele suceder a las personas que no tienen un trabajo fijo y hacen cine, televisión en el día, teatro en la noche y cabaret en la madrugada. Lo normal. Durante toda su trayectoria se pasó las etiquetas por los huevos. Y así trabajó con el mismo rigor en una telenovela o en una película independiente. Su mayor orgullo era hacer de todo. Y por eso brilló en el teatro comercial, en el teatro institucional, o en el teatro de desamparo económico. Hizo con gran solvencia el teatro musical, experimental, callejero, de máscaras, de títeres, cabaret, improvisación, pastorelas, carpa, performance y un largo etcétera. Siempre era el primero en llegar, el último en irse. Además de su gran colmillo sobre el escenario, tenía muy buen colmillo para la comida. Decía que por su abuelo materno, de origen vasco. Le gustaban los restaurantes, la cafetería Kiko, a la que iba cuando era un chamaco imberbe, el Danubio, al que fuimos a comer antes de venir para acá.
En Rincón Gaucho, los guajolotes ya desaparecidos, el Bellinghausen, el Ceps, la Cacerol y el Cambalache. Aunque también disfruta de unos buenos tacos después de la función en los ovnis, bueno, pues, ¿cómo olvidar los ovnis? El gallito con unas garnachas en el centro de Tlalpan, desde luego. Comía mucho y con mucho chile. Sus platillos favoritos eran el pescado zarandeado, la machaca, las hojas de parra, el caldo de camarón, los waffles con nuez, el strudel de manzana y el ate con queso. Mismo que nos echamos hace ratito, ¿no? Odiaba la katsu, la Coca-Cola y las pizzas. Pocas cosas en la vida le gustaban tanto como el aguardiente. Fue un bebedor irredento de tequila, mezcal, sotol y bacanora. Pero tampoco le hacía el feo al vino tinto ni a la cerveza oscura. De vez en cuando un brandy para el desempance, echarse un trago en la cantina La Jalisciense, donde Renato Leduc escribió Tiempo al Tiempo, en la ópera, bajo del balazo de Pancho Villa, o en el Nuevo Orleans, mientras escuchaba algo de jazz. Nunca lo vi tomar Bacardí. Amaba la música, la consideraba la mayor de todas las artes. Gozaba lo mismo de Bach, Beethoven o Mozart que con Agustín Lara, Guti Cárdenas o José Alfredo Jiménez. Escuchaba a Gardel, a Citarrosa, a Silvio, a Pablo, a Serrat, a Violeta Parra, a Mercedes Sosa, a Eugenia León, a Manuel M. Ponce y a Leonard Bernstein. Siempre fue muy activo políticamente. Perdón. Entre muchos otros, en sus discos abunda la música sinfónica, las comedias musicales, los sones jarochos, la trova yucateca y, por supuesto, mariachi. Ahora sí, perdón. Siempre fue muy activo políticamente, luchó por la equidad social y laboral dentro y fuera de su gremio. Participó en tantos mítines, marchas, asambleas, plantones, que ya deberían de haberle dado un plan. En 1968 formó parte de varias movilizaciones, como la célebre Marcha del Silencio. Sin embargo, el 2 de octubre se encontraba fuera de la ciudad, filmando la película Narda o El Verano. Años después, saldaría esa deuda con el movimiento, actuando y coproduciendo conmigo, aunque no lo dejé hipotecar nuestra casa, Rojo Amanecer, una película que visibilizó para el gran público el crimen cometido por el Estado mexicano en Tlatelolco. Rechazó en 2 ocasiones la oferta para contender por la delegación, hoy alcaldía de Tlalpan, debido a que no se sintió capacitado para el puesto. Sin embargo, en 2017 sí aceptó la invitación para contender por un lugar en la Asamblea Constituyente que redactó la primera Constitución de la Ciudad de México. Asistió a todas las sesiones y no cobró ni un centavo por hacerlo. Aunque nunca se afilió a un partido político, toda su vida votó por la izquierda. Con la excepción de las elecciones del año 2000, en las que un gerente de la Coca-Cola lo traicionó a él y a millones de mexicanos que confiaron en un cambio democrático que debió esperar 18 años más. No le gustaban los centros comerciales ni los supermercados. Le gustaba ir conmigo a desayunar a los biscuits, al Bajío y sentarse siempre en la misma mesa. Le encantaba encerrarse en su estudio a leer el periódico y escuchar música clásica. Nunca dormía de corrido, su insomnio lo ponía a rondar la casa. Por eso se autodenominaba el fantasma de la pijama. En las madrugadas solía leer y releer a Borges, a
a Chejo, a Chapek, a Cervantes o la pila de guiones y libretos que había acumulado en la semana. Pareja de Sofía desde 1981. Padre de Leonor, Sergio y Fernando. Abuelo de Emiliana, Mateo, Demetrio, Iona, Adela, Levia y Gonzalo. Suegro de Valentina. Mi padre fue un hombre congruente y disciplinado, pero al mismo tiempo inquieto y juguetón. Puntual y generoso. Un ciudadano responsable y consciente. Siempre cumplió cabalmente con sus obligaciones y denunció las injusticias. Aunque se preocupaba más por las injusticias cometidas contra los demás y no tanto por las que le afectaban directamente a él. Nunca una trampa, nunca algo chueco. Era un hombre de izquierda y siempre fue el más derecho. Siempre le dieron pudor los homenajes y generalmente le incomodaban. Así que esto es más para nosotros que para él. Pero ni modo, ahora se amuelan. Hoy, desde el Palacio de Bellas Artes, lo decimos nosotros tres, pero lo hacemos en nombre de las incontables personas que transformaste. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu ejemplo, por tu trabajo, por tu sensibilidad, por tu carisma, por tu sentido del humor, por tu empatía, por tu congruencia, por tu irreverencia, por tu talento. Gracias a ti, vamos a estar bien.